Tema 2, preliminares de teoría de grafos, 2.2, tipos de grafos. En este vídeo vamos a ver algunos grafos que reciben un nombre especial. Diremos que un grafo sin aristas o arcos es el grafo vacío. Recordemos que en la definición que dimos de grafo, el conjunto de nodos tenía que ser no nulo, pero el conjunto de arcos o de aristas podía ser nulo. Un grafo diremos que es trivial si contiene un único nodo. Por otra parte, puede darse el caso de que algunas aristas o arcos conecten a un nodo con sí mismo. Estas aristas o arcos se llaman bucles. Pues bien, al grafo que no tiene bucles diremos que es un grafo simple. Por otra parte, atendiendo a los nodos y en particular a sus grados, podemos hablar de grafo regular como aquel para el que todos los nodos tienen el mismo grado. En el caso de que dicho grado, por ejemplo, sea K, diremos que el grafo es K regular. Fijaros que el hecho de que sea K regular no condiciona el número de nodos que tiene que tener el grafo. En la parte inferior de la diapositiva podéis ver 5 ejemplos de grafos 2 regulares. Observar que en el caso del bucle, como tiene dos extremos la arista, contribuyen 2 unidades a los grados y por eso el nodo que tenemos tendría 2, grado 2. Por otra parte, decimos que un grafo es completo si todo nodo está conectado con el resto de nodos del grafo. Denotaremos por Kn al grafo simple y completo con n nodos. Y en estos dibujos podéis observar cómo serían K1, K2, K3, K4 y K5. Un tipo de grafos que es muy interesante debido a que su estructura facilita la resolución y aporta propiedades un poco particulares sería el caso de los grafos bipartidos. En este caso, aunque tenemos un único conjunto de nodos, se puede dividir en dos subconjuntos disjuntos que no tienen elementos en común, V1 y V2. Y en este caso, tanto si es dirigido como si no es dirigido, todo arco o arista conecta siempre un nodo de V1 con un nodo de V2. Nosotros denotaremos por KNM al grafo bipartido completo cuyos conjuntos V1 y V2 tienen n y m nodos respectivamente. Y recordemos que cada nodo de V1 debería estar conectado con un nodo de V2. En estos ejemplos que tenemos ilustrados podéis observar cómo hemos pintado de diferentes colores los nodos. Podemos identificar que los nodos en rojo son de V1 y los nodos en azul de V2 o al revés. En cualquier caso, lo que se observa es que por cada arista que tenemos, esta siempre conecta un nodo de cada color. En este sentido, podemos encontrar los conjuntos V1 y V2 que verifican la definición que hemos dado anteriormente y podríamos decir que estos grafos son bipartidos. Un ejemplo de grafo o en particular el ejemplo que mostramos con el problema de los puentes de Königsberg de Euler, es un grafo en el que tenemos que dos nodos pueden estar conectados por más de una arista o arco. A estos grafos se les conocen como multigrafos y como ejemplo tendréis el de los puentes de Königsberg. No obstante, este tipo de grafos no aparecerá en general en los problemas que vamos a tratar propiamente dichos en este curso, puesto que si queremos mostrar la prevalencia o la importancia de las conexiones e indicar algún número, no repetiremos los arcos o aristas, sino que introduciremos un peso como veremos a continuación. Para introducir un peso, nosotros hablaremos de grafos ponderados. En este caso, cada arista o arco tendrá asociado un valor numérico. En general, siempre vamos a considerar que los pesos son cantidades positivas, aunque pueden no serlo. Y también, por simplificar las cosas, indicaremos que en estos casos el peso, la cantidad que asignamos a cada arco o a cada arista, será un número natural. No obstante, dichos valores se pueden generalizar o bien a números racionales o a números reales. Por último, vamos a ver algunos ejemplos. Recordemos que cuando tenemos un grafo siempre tenemos una pareja de elementos V y E y a continuación mostramos unos ejemplos donde se ilustran grafos pues, para conectar o mostrar distintos tipos de problemas o de modelos. En este ejemplo tenemos personas
V en particular serían alumnos y E las relaciones de amistad que pueden existir entre dichos alumnos. En este siguiente ejemplo tenemos un ejemplo de caso bipartido. Nosotros tenemos por un lado alumnos y por otro lado países. Y podemos suponer que la relación es la relación de hacia qué países desea aplicar un alumno para ir a estudiar a la universidad. Otros ejemplos que podemos considerar podrían ser el de los ordenadores y las conexiones, donde tenemos aquí, por ejemplo, ilustrada las conexiones entre ordenadores por una red de área local. Y en este tipo de conexiones, pues podríamos, dependiendo a lo mejor de la longitud de la conexión, cuantificar cómo sería la conexión de la red y podría dar lugar a un grafo ponderado. Por otra parte, y para terminar, tenemos un ejemplo de grafo dirigido donde cada uno de los nodos puede representar plazas o puntos de encuentro de las calles y el conjunto E sería el conjunto de las calles. Observamos en este caso que todas las calles son de sentido único y que van de un nodo hacia el otro, pero no al revés. Y con esto damos por terminado este vídeo hablando de los distintos tipos de grafos.